Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy, mi equipo y yo les vamos a presentar una pequeña explicación acerca de la proyección de ventas de acuerdo al método de suavización exponencial. El equipo está conformado por mis compañeros, mi compañera González Sánchez Ángeles, Martínez Santana Víctor Manuel, Sánchez Salazar Jessica Joana, Trejo Santos Axel de Jesús y su servidor Villegas Rodríguez Christopher Yair. Vale, entonces comenzamos con la explicación. Bueno, primero tenemos que definir qué es una proyección de ventas. Una proyección de ventas es un cálculo estimado o aproximado utilizando técnicas estadísticas que permitan saber o conocer la prevención de ventas de una empresa o de una institución en un periodo determinado o aproximaciones futuras. Básicamente consiste en averiguar o descubrir cuánto podremos vender, teniendo en cuenta que la proyección de ventas está relacionada con el resto de las actividades que hay en la empresa. Ok, como siguiente punto tenemos que este pronóstico de ventas es considerado por las organizaciones principalmente como parte de su planeación estratégica, ya que en ellos de ahí surgen las ideas operativas y estratégicas, las cuales ellos deben buscar, principalmente para buscar el objetivo de sus proyecciones, ¿ok? Así, de igual forma, nos indica que desde las corporaciones multinacionales gigantes hasta los pequeños empresarios, el pronóstico de ventas influye de forma directa o indirectamente en la planeación operativa y la presupuestación de todas las áreas sociales. Para ello es muy importante obtener datos históricos de lo que hayan sido las ventas, los presupuestos pasados, ya que a partir de esa idea nosotros podemos empezar a planear nuestros presupuestos posiblemente de meses futuros, días futuros, incluso de años futuros. Se deben de considerar asimismo las temporadas posiblemente en las que nuestras ventas resulten ser un poquito más elevadas o incluso aquellas situaciones que no dependen propio de la empresa, las cuales pueden afectar o pueden beneficiar a las ventas. Un pequeño ejemplo podría ser la pandemia que se está viviendo debido al coronavirus. Muchas de las empresas pues no tenían en mente que iba a suceder esta pandemia en el año 2020, ¿no? Entonces, a principios del 2020, posiblemente los presupuestos iban de acuerdo a las ventas que ellos reflejaban. Sin embargo, para el primer trimestre es donde empieza a cambiar la situación, ya que se empiezan a restringir muchos comercios, muchas áreas, en donde pues, posiblemente las empresas ya no ven esas ganancias que tenían presupuestadas, ¿vale? De igual forma nos indica que antes de que se pueda desarrollar un programa de producción, la empresa debe saber cuánto espera vender para el periodo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Cada presupuesto futuro debe de ir en base a los presupuestos pasados, ¿vale? No es, digamos, al tanteo, por así decirlo, de forma coloquial. Sin embargo, debe de haber bases los cuales puedan sustentar las posibles ventas, las posibles proyecciones. Esto también debe de considerarse como las contribuciones de material, como aquí lo indica, la mano de obra, así como salidas de productos para el periodo. De igual forma nos indica que un pronóstico inexacto de las ventas puede situación desfavorable en los inventarios. Y no solo en los inventarios. Si no se hace un presupuesto en base a los hechos históricos que ha tenido la empresa, tales como ventas, etcétera, etcétera, pues esto incluso puede representar merma en cuestiones de inventarios, o ya hablando en términos un poquito más, que puedan influir un poquito más en la empresa, más de forma negativa, pues sería pérdida del capital. Bueno,
El método de suavización exponencial es una manera de pronosticar la demanda de un producto en un periodo dado. Estima que la demanda será igual a, por ejemplo, la media de los consumos históricos para un periodo dado, dando una mayor ponderación a los valores más cercanos en el tiempo. Adicionalmente, para los siguientes pronósticos se toma en cuenta el error existente del pronóstico actual. El pronóstico de la demanda es el método para proyectar la demanda de un producto o servicio por parte de los clientes. Este proceso es continuo, donde los gerentes usan datos históricos para calcular lo que esperan que sea la demanda de ventas de un bien o de un servicio. El método de suavización exponencial con frecuencia se utiliza para pronósticos de ventas de corto plazo, y este se ha ganado cada vez mayor aceptación en los últimos años, ya que supera una desventaja importante del método de los promedios móviles, puesto que este no refleja las tendencias más recientes. La suavización exponencial modifica el método de promedios móviles en cuanto que resalta los resultados de las ventas recientes, mientras que le quita importancia a los años antiguos. Representa una suma equilibrada de todos los números pasados en una serie de tiempo, dándole mayor peso o mayor importancia a los datos más recientes. Como ejemplo, esta es una de las fórmulas más populares de la suavización exponencial. F1 más 1 es igual a S1 más 1 menos A por F, donde F1 más 1 es el periodo a pronosticar, donde A es alfa o la constante de suavización, S1 son las ventas reales del periodo actual y F1 son las ventas pronosticadas del periodo actual. Para continuar, nos indica que la decisión más crítica al aplicar la técnica de la suavización exponencial es principalmente que el valor que se escoge para la constante de suavización, ¿vale? Se utiliza un valor alfa menor cuando las ventas reales son relativamente estables. Los valores más elevados para alfa siguen las cifras reales de ventas más de cerca y se les debe utilizar con mayor frecuencia en los periodos fluctuantes, aunque las proyecciones seguirán debajo de las ventas reales. Principalmente esto quiere indicar que alfa no solo debe de mantener una sola constante, se deben de variar constantes un poquito más altas y un poquito más bajas para que los pronósticos y las proyecciones resulten un poquito más exactos, ¿vale? De esta manera, si las cifras de ventas reales se modifican con rapidez, el valor de alfa debe ser grande para que el pronóstico responda más a las cifras reales. La suavización exponencial, como los promedios móviles, se han vuelto cada vez más factible como técnica de pronóstico, gracias a la ampliación en las capacidades de computación basadas en las PCs o en las computadoras, a bajo costo, e incluso a las empresas más pequeñas. Realmente el método de suavización exponencial es una parte derivada del método de promedios móviles. Sin embargo, aquí lo único que lo hace diferente es la constante de suavización. Como aquí lo indicaba, realmente es un ejemplo bastante fácil y bastante económico, en los cuales las empresas se ahorran tanto efectivo como tiempo, ya que esto lo podemos hacer mediante una computadora y no requiere de muchísimo presupuesto, como posiblemente algunas otras alternativas para calcular nuestra proyección de ventas. Una limitación de los pronósticos de ventas que utilizan la suavización exponencial es que los estimados que quedarán atrás de los movimientos de tendencia. Esto se debe fundamentalmente a la confianza en los datos pasados como los únicos factores que se consideran en el pronóstico. Ahora, como lo había comentado mi compañera Ángeles en la diapositiva anterior, el método de suavización exponencial principalmente utiliza los datos estadísticos pasados, sin embargo se queda con los más recientes y rechaza los que ya quedan un poquito más viejos, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a explicar brevemente un ejemplo de cómo se obtiene la suavización.
exponencial. Aquí el ejemplo que viene aquí se nos dice que el peso que se aplica a las ventas reales del periodo actual representa el estimado del pronosticador de su importancia relativa y se denomina alfa. La constante que es la constante de uniformización. Se le fija en un valor de entre 0 y 1. ¿De qué va a depender? Bueno, de la estabilidad que tengan en cuanto a sus ventas. Entre más estables sean sus ventas, pues más cerca del 0 va a ser este valor, y entre más inestables sean las ventas, pues más cerca del 1 va a estar este valor. A continuación voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a poner atención en el mes de junio del año 93, y aquí se nos muestra que las ventas reales fueron de 1,543. Si nosotros tomamos en cuenta como alfa el valor de 0.2, nos da un valor de 1,395, y sucesivamente con cada uno de los demás valores según la inestabilidad de las ventas. Ahora regresemos a la siguiente diapositiva y vamos a explicar el ejemplo. Dice, el cuadro 412, que es la tabla que les acabo de mostrar, las ventas reales para el año de junio de 1993 fueron de 1,543 unidades. El pronóstico de ventas para el periodo presente es de 1,395 unidades y la constante de suavización es de 0.2. Entonces, el pronóstico para las ventas del mes siguiente es de 0.2 por 1,543 más el resultado de 0.8 por 1,395, y esto es igual a 1,425, que sería el pronóstico para el mes de julio de 1,425. ¿Cómo se obtuvieron estos datos o qué es cada uno de ellos? Bueno, 0.2, recordemos que es alfa. El 1,543, según la tabla, son las ventas reales para el mes de junio. La fórmula nos indica que nosotros necesitamos las ventas reales del periodo actual, que en este caso serían las 1,543 por alfa, y el resultado lo vamos a sumar a 1,395 por 0.8, que 1,395 fueron las ventas pronosticadas del mes anterior por alfa, y esto nos da como resultado 1,425, que sería como resultado el pronóstico para el mes de julio. Ojo aquí, es el pronóstico, más no las ventas reales. Como pueden ver, la misma tabla nos muestra cuál fue el pronóstico, y sin embargo nos muestra también cuál fue el resultado o cuáles fueron las ventas reales. Y bueno, pues de nuestra parte esto sería todo. Esperemos que se haya explicado de la mejor manera posible, y de no ser así, pues ya en la siguiente clase se van a aclarar las dudas. Que pasen buen día. Hasta luego.